Aviso importante. Esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. ¿Alguna vez has tocado algo que no pertenece a este mundo? No me refiero a ver luces extrañas o escuchar ruidos en la noche. Hablo de poner tu mano sobre algo que en cuanto lo sientes, sabes que no ha sido hecho por manos humanas. Todo comenzó en diciembre de 1980, en la base aérea de Woodbridge, en Suffolk, Inglaterra. Éramos parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estacionados allí por acuerdos de defensa conjunta con el Reino Unido. La rutina estaba clara en guardias nocturnos, rondas en la valla perimetral y reportes cada hora. Nada que sobresaliera de lo normal. Hasta esa noche, en cerca de las 3 de la mañana, un destello atravesó las copas de los pinos. No era un avión ni una bengala. La luz se movía a baja altura, casi rozando el suelo, y lo hacía en silencio absoluto. Yo estaba en mi puesto, a unos 200 metros del bosque de Rendlesham, cuando la radio estalló con interferencias. Las voces de mis compañeros llegaban distorsionadas, como si estuvieran hablando bajo el agua. Decidimos salir a investigar. Éramos 3, yo, el sargento Miles y el cabo Peterson. Cruzamos la cerca y nos internamos en el bosque. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta, y cada paso parecía hundirse más de lo normal, como si el suelo estuviera hablando. No había viento, pero las ramas se movían. Y entonces lo vimos en una forma triangular, del tamaño aproximado de un jeep, apoyada sobre 3 patas metálicas que no hundían la tierra en la superficie. Brillaba débilmente, como si emitiera su propia luz. No reflejaba nada. Parecía absorberlo todo. En uno de sus lados había símbolos grabados, líneas y formas que no reconocí. Aunque más tarde juraría que uno de ellos se parecía a un mapa estelar. El cabo Peterson, más impulsivo que nosotros, se acercó primero, extendió la mano y la apoyó sobre la superficie. Dijo que sentía un calor suave, constante, como si la nave estuviera viva. No pude evitarlo. Yo también la toqué, y en el instante en que lo hice, una imagen explotó en mi cabeza en estrellas, moviéndose, alineándose, como si me mostraran un destino. No fue una visión larga, pero bastó para que me diera cuenta de que aquello no estaba allí por accidente. El objeto no hizo ruido, no emitió chispas ni humo, simplemente permaneció inmóvil como esperando. Fue entonces cuando escuchamos un sonido metálico, un golpe seco detrás de nosotros. Y lo que vimos nos heló la sangre en el golpe metálico. Resonó como si alguien hubiera dejado caer un contenedor vacío en medio del bosque. Nos giramos de inmediato, apuntando nuestras linternas hacia la oscuridad. Entre los troncos, a unos 15 metros, se reflejaron 2 luces rojas, perfectamente circulares, separadas por lo que parecía la distancia entre 2 ojos, pero demasiado grandes para pertenecer a un animal. El sargento Miles dio un paso al frente, intentando enfocar mejor, y fue entonces cuando escuchamos un segundo sonido, más agudo, como un silbido eléctrico. Las luces rojas desaparecieron en un parpadeo, y en su lugar quedó un silencio tan denso que podías escuchar tu propia respiración como si fuera un eco. Cuando volvimos a mirar hacia la nave, notamos algo extraño. Los símbolos que antes estaban inmóviles en su superficie ahora brillaban tenuemente, pulsando como si respondieran a algún estímulo. No sabíamos si había sido nuestra presencia, el ruido o esas luces rojas lo que había provocado el cambio. El cabo Peterson, con un nerviosismo evidente, sacó una libreta y comenzó a dibujar los símbolos. Yo intenté memorizar la secuencia: 3 líneas paralelas, un círculo dividido en 4 partes y una especie de flecha que no apuntaba hacia arriba,
sino hacia un costado. Mientras lo hacía, el calor que había sentido al tocar la nave se intensificó, y junto a él una presión en la sien derecha, como si alguien me empujara desde adentro de la cabeza. «Tenemos que volver», susurró Miles. «Esto es territorio desconocido, Anne». Pero justo en ese momento, algo sucedió que nos obligó a quedarnos en una parte de la nave. Justo en el vértice más cercano a nosotros, se abrió sin hacer ningún ruido. No se desplegó como una puerta común. Fue como si la materia misma se disolviera, dejando un hueco perfectamente recortado. Del interior no salió humo ni vapor, sino una luz blanca pura, tan intensa que las sombras en el bosque parecían retroceder. Ahí, dentro de esa luz, vimos siluetas. No puedo decir que fueran humanas. Eran altas, delgadas, con extremidades largas, y un movimiento que parecía más un deslizamiento que pasos. No había sonido, y aún así, juraría que escuché algo dentro de mi cabeza, una pregunta que no era en palabras, pero que entendí perfectamente. ¿Por qué están aquí? Antes de que pudiera responder, o siquiera pensar en hacerlo, sentí que todo a mi alrededor vibraba al mismo ritmo que mi corazón. La presión en mi sien se volvió un latido constante, y de repente tuve la sensación de que si daba un paso más, algo irreversible iba a suceder. En ese momento, la lógica militar se desmoronó. No había protocolos escritos para lo que teníamos enfrente. El sargento Miles nos miró a mí y a Peterson como si buscara aprobación para hacer algo que sabía que no debía cruzar ese umbral de luz. Nadie dijo que sí, pero tampoco lo detuvimos. Dio el primer paso y, al hacerlo, su silueta se volvió translúcida, como si la luz lo estuviera absorbiendo desde adentro. No gritó, no tropezó, simplemente desapareció un segundo después, como tragado por un agua invisible. El cabo Peterson lo siguió sin dudar. Yo me quedé en el borde, con el corazón golpeando tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de los dedos. No sé qué me empujó. Quizá la certeza de que si no entraba, nunca volvería a verlos. Pero avancé. El frío fue lo primero que sentía, no un frío común, sino uno que venía de todas partes, incluso de adentro de mis huesos. La luz dejó de cegarme y reveló un interior que no puedo describir con términos humanos. No había paredes, ni techo, ni suelo definidos. Todo era una superficie curva, lisa, que parecía cambiar de forma dependiendo de hacia dónde mirabas. Miles y Peterson estaban allí, inmóviles, mirando algo en el centro de la sala, un objeto esférico, flotando a medio metro del suelo, del tamaño de una pelota de baloncesto, con un patrón constante de pulsaciones luminosas. Me acerqué, y sin pensarlo, extendí la mano. La superficie de la esfera no era sólida ni líquida. Era como tocar energía comprimida. Al contacto, un torrente de imágenes me invadió en planetas desconocidos, océanos negros con reflejos plateados, y una constelación que reconocí vagamente de mis días estudiando mapas estelares. Sentí una conexión, como si la nave estuviera leyendo mis pensamientos y respondiendo con los suyos. No había miedo, solo una calma profunda, acompañada de una certeza que me heló. Esto no era una visita de exploración, era una operación Root. Nosotros habíamos interrumpido algo que ellos hacían desde mucho antes de que existiéramos. Peterson susurró algo, apenas audible. Creo que nos está mostrando dónde estuvo. De repente, la luz pulsó con más fuerza y un sonido grave llenó el espacio. Una vibración que sentí en la columna vertebral. La esfera se movió lentamente hacia mí, y cuando volvió a pulsar, la visión cambió en nuestra base aérea desde arriba, como si la nave la estuviera observando en tiempo real. Y entonces comprendí la verdadera pregunta que debía hacerme: ¿por qué ellos habían permitido que la tocáramos? Antes de poder pensar más, la luz de la sala se intensificó hasta volverse
blanca absoluta, y la sensación de frío se transformó en un calor opresivo. Todo comenzó a desvanecerse y supe que algo, o alguien, estaba a punto de sacarnos de allí. Aun cuando la luz se desvaneció, no hubo transición gradual. Un instante estábamos dentro de la nave y al siguiente, de pie, en el claro del bosque. El frío nocturno golpeó como un recordatorio de que la realidad tenía peso y temperatura, pero algo estaba mal, muy mal. Primero noté el silencio. No era el silencio tenso que habíamos sentido antes, sino uno artificial, como si todo el bosque estuviera contenido detrás de un vidrio invisible. Luego miré mi reloj, marcaba las 4:05 de la mañana, pero según mi percepción, habíamos estado dentro no más de 5 minutos. Y sin embargo, la nieve sobre las ramas había cambiado, como si hubiera caído más durante nuestra ausencia. El sargento Miles miraba a su alrededor con expresión de desconcierto. Peterson tenía la libreta en la mano, pero las páginas donde había dibujado los símbolos estaban en blanco, no borradas, simplemente nunca escritas. Él juraba que las había llenado. Yo lo había visto hacerlo al regresar a la base. El guardia de la entrada nos observó como si no nos reconociera de inmediato. Firmamos el registro y, para nuestra sorpresa, la hoja indicaba que nuestra patrulla había salido 3 horas antes de lo que recordábamos. Eso significaba que, oficialmente, habíamos estado fuera más de 6 horas. Ninguno de nosotros tenía recuerdo de ese tiempo extra. El oficial al mando nos llevó a una sala cerrada y nos ordenó relatar todo lo ocurrido. Mientras hablábamos, noté que no escribía nada, solo nos observaba, como evaluando nuestras reacciones más que nuestras palabras. Cuando terminamos, nos pidió entregar nuestras armas, radios y linternas para revisión técnica. Las recuperamos. Esa misma noche comenzaron a suceder cosas extrañas en la base Hall. Las luces exteriores parpadeaban sin razón aparente. Las comunicaciones internas sufrían cortes breves pero constantes, y varios soldados afirmaron escuchar un zumbido grave en las zonas más cercanas al bosque. Lo más inquietante fue que algunos aseguraron ver destellos triangulares moviéndose entre los árboles, como si la nave nunca se hubiera ido del todo. Yo intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la esfera luminosa y sentía la misma pulsación en mi sien. Sabía que no había sido un simple encuentro. Algo se había quedado conmigo, algo que quizá estaba observando a través de mis propios ojos. Fue entonces cuando me hice la pregunta, que me perseguiría desde ese día que dejaron dentro de nosotros cuando tocamos aquella nave. Las primeras noches después del encuentro fueron las más extrañas de mi vida. No podía dormir más de 1 hora seguida, no porque tuviera miedo, sino porque algo me despertaba justo antes de caer en sueño profundo. Era una sensación física, como un leve cosquilleo en la parte posterior del cuello, seguido de un impulso incontrolable de abrir los ojos y mirar hacia la ventana. No veía nada. Al menos no al principio, pero después de la tercera noche, commence an outrun below the bill, apenas perceptible, flotando a unos metros de la base, siempre en el mismo punto. No era una luz fija, sino un parpadeo irregular, como si intentara comunicarse en código durante el día. Otras anomalías empezaron a manifestarse. Mi visión parecía más nítida de lo normal, pero con un matiz extraño podía percibir un leve halo alrededor de algunos objetos, sobre todo los metálicos. Al principio pensé que era un problema de la vista, hasta que Peterson me confesó que él también veía lo mismo. Lo más inquietante fue el cambio en mi percepción del tiempo. Había momentos en los que todo a mi alrededor parecía ralentizarse durante unos segundos, como si pudiera anticipar el movimiento de las personas o escuchar una palabra antes de que fuera pronunciada. No era constante,
pero cuando ocurría, una presión en mi sien derecha acompañaba la sensación idéntica a la que había sentido al tocar la nave a una tarde. En la cantina estaba por alcanzar una taza que caía de la bandeja de un compañero, y mi mano la atrapó antes de que golpeara el suelo, sin pensar, como si ya supiera que iba a caer. Peterson me miró y dijo, en voz baja, «Nos están entrenando». Esa idea me golpeó más fuerte que cualquier explicación sobrenatural, porque si era cierto, significaba que el contacto no había terminado en el bosque. Seguía ocurriendo de forma invisible. Cada día, cada noche, el sargento Miles, en cambio, se volvió más reservado. Apenas hablaba y evitaba cualquier mención del incidente. Sin embargo, noté que llevaba guantes incluso dentro de las instalaciones, como si quisiera ocultar algo en sus manos. Una vez, en el vestuario, vi por accidente en la palma de su mano derecha tenía una marca tenue, parecida a un símbolo, con 3 líneas cortas y paralelas. No era una cicatriz ni una quemadura. Parecía un grabado en esa noche. Mientras intentaba dormir, la pregunta que me vino no fue ¿qué nos hicieron?, sino ¿cuándo van a venir a buscar lo que sembraron? Y por primera vez, no estaba seguro de querer saber la respuesta and, durante los días siguientes, algo comenzó a llamar mi atención fuera de la base. Cada vez que cruzaba el límite y entraba al bosque de Rendlesham, tenía la misma sensación que al tocar la nave, una presión suave pero persistente en la sien derecha y un cosquilleo en la palma de la mano. Al principio pensé que era simple sugestión, pero pronto descubrí que no estaba solo en Peterson. Me confesó que, al caminar por ciertos senderos, veía un resplandor tenue en el suelo, invisible a los demás. Era como una línea continua que se extendía entre los árboles, marcando un camino hacia un punto que, curiosamente, coincidía con el lugar donde habíamos visto la nave. Decidimos comprobarlo juntos. Salimos al anochecer, con linternas y brújula, y seguimos esa línea que él aseguraba ver. Yo no la distinguía con los ojos, pero mi cuerpo sí, cada vez que nos acercábamos al trayecto correcto. La presión en mi sien aumentaba, y mi pulso se aceleraba sin motivo aparente. Caminé de 1 kilómetro hasta llegar a un claro perfectamente circular. Allí, los árboles alrededor parecían haber crecido hacia afuera, como si algo invisible hubiera estado ocupando ese espacio durante años. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero al apartarlas, encontramos algo inquietante en un patrón de formas geométricas dibujado directamente en la tierra, como si hubiera sido quemado con láser. No era reciente. La vegetación había intentado cubrirlo, pero el diseño seguía allí, intacto. Triángulos, círculos y líneas rectas que se unían en ángulos imposibles. Mientras lo observábamos, una ráfaga de viento atravesó el claro, aunque el resto del bosque permanecía inmóvil. Fue entonces cuando escuchamos un zumbido lejano, idéntico al que habíamos oído dentro de la nave. No venía del cielo, sino de debajo de nuestros pies. Peterson me miró con los ojos muy abiertos. «Esto no es un punto de aterrizaje», dijo. Y soncoradó. No entendí de inmediato lo que quería decir, hasta que él lo explicó. Ansí, había más de un lugar como este. Podían estar conectados entre sí, formando una especie de red bajo el bosque, un sistema de tránsito. No para. Humanos. Regresamos a la base sin decir nada a nadie, pero esa noche no pude dejar de pensar en algo. Si nosotros podíamos sentir ese camino, significaba que ahora éramos parte de él. Y peor aún, ¿qué sucedería cuando el corredor volviera a activarse? La activación del corredor no ocurrió con un gran destello, ni con un sonido ensordecedor. Empezó de forma casi imperceptible, como un cambio sutil en el aire. Era la noche consecutiva que Peterson y yo vigilábamos el claro. Estábamos agazapados a unos 20 metros, sin linternas, confiando solo en la tenue luz de la luna. Al principio lo noté en el suelo, en las hojas secas,
comenzaron a temblar levemente, aunque no soplaba viento. Luego, una vibración muy baja, como la de un motor distante, se filtró a través de la tierra y subió por mis botas. La presión en mi sien derecha regresó con fuerza, y con ella una sensación de llamado que no podía ignorar. En el centro del claro, justo sobre el patrón geométrico grabado en la tierra, la oscuridad comenzó a distorsionarse. No era luz lo que surgía, sino una especie de transparencia ondulante, como si el aire se doblara hacia otro lugar. Esa ventana creció lentamente, revelando un túnel que no debería existir, paredes lisas, metálicas, iluminadas por una luz blanca uniforme sin fuente visible. Petersen, incapaz de contener la curiosidad, dio un paso hacia el corredor. Lo agarré del brazo para detenerlo, pero en ese instante algo salió de allí. No era una figura completa, sino una sombra alargada, translúcida, que se movía sin tocar el suelo. No tenía rostro, pero proyectaba una presencia tan intensa que instintivamente retrocedimos. A la sombra se detuvo al borde del patrón, como si el diseño en el suelo marcara un límite. Entonces se inclinó ligeramente hacia nosotros y sentí un golpe mental, como una ráfaga de imágenes que no podía controlar en estrellas desconocidas. Naves moviéndose en formación, y un mapa que incluía la ubicación exacta del bosque. Rendlesham, marcado con un punto brillante. En cuanto la visión terminó, la sombra se replegó hacia el interior del corredor y la ondulación en el aire comenzó a cerrarse. El zumbido se desvaneció, la presión en mi cabeza disminuyó y en cuestión de segundos, el claro volvió a estar como antes. Petersen y yo nos quedamos mirando en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. No hacía falta hablar en ambos. Sabíamos que el corredor no era un simple acceso, era una ruta activa, utilizada con precisión. Y esa noche habíamos estado demasiado cerca de ver quién o qué la usaba Anne mientras regresábamos a la base. Una pregunta se instaló en mi mente con la misma persistencia que el zumbido en mi sien. ¿Y si no fuimos nosotros los que encontramos el corredor, sino que el corredor nos encontró a nosotros? 3 noches después del encuentro en el claro, me encontraba de guardia en el perímetro sur de la base. Era una tarea rutinaria recorrer el vallado, verificar las cámaras y reportar cada 15 minutos. Sin embargo, poco después de la medianoche, ocurrió algo que me hizo entender que el corredor no estaba aislado al bosque. Mientras caminaba junto a una de las torres de vigilancia, escuché un chasquido eléctrico en mi radio portátil, seguido de un patrón de pitidos cortos y largos. No era código Morse exacto, pero lo bastante similar como para captar mi atención. Lo más extraño fue que la radio estaba apagada. Me detuve. El aire tenía ese mismo peso eléctrico que precedía a nuestras experiencias en el claro. En distancia, hacia el lado opuesto de la base, una luz blanca se encendió y apagó 3 veces. No provenía de ningún foco de seguridad ni de un vehículo. Era más pura, más definida, y venía de una de las zonas prohibidas, un pequeño almacén militar donde se guardaban equipos de comunicaciones. No podía acceder allí sin autorización, pero esa noche no iba a dejar pasar la oportunidad. Rodeé las instalaciones y me acerqué a una ventana lateral. Dentro vi algo que me dejó helado. Sobre una mesa había un objeto idéntico a la esfera luminosa que habíamos visto dentro de la nave. No flotaba, pero pulsaba con el mismo ritmo. Frente a ella, 2 oficiales británicos tomaban notas mientras un tercero, de nuestra base, parecía leer en voz alta un informe. No entendía las palabras, pero reconocí uno de los términos: Rendlesham Cogidor. Mientras observaba, la esfera emitió un destello más fuerte y sentí de inmediato la presión en mi sien. No era solo una reacción física en mi cabeza. Apareció una imagen fugaz, un mapa con 3 puntos conectados por líneas y una fecha: 23 de diciembre. No había año,
pero entendí de inmediato que se refería a la próxima apertura del corredor en mí. Aparté de la ventana antes de que alguien me viera, con la certeza de que la base no solo sabía lo que ocurría en el bosque, sino que estaba participando activamente. YPO, que los militares estaban estudiando cómo predecir o incluso controlar esas aperturas. Cuando regresé a mi puesto, Peterson me estaba esperando. No preguntó nada, simplemente me miró y dijo: «Tú también lo sentiste, ¿verdad?» Asentía, no hacía falta explicar más. Los dos sabíamos que, le gustara o no a la cadena de mando, el 23 de diciembre íbamos a estar en el bosque cuando el corredor se abriera otra vez en la cuenta regresiva hacia el 23 de diciembre. Se volvió un peso constante en mi mente. Cada día que pasaba, la presión en mi sien aumentaba, como si mi propio cuerpo supiera que algo se aproximaba. Peterson y yo comenzamos a preparar el equipo sin levantar sospechas en linternas de luz roja, para no deslumbrar, grabadoras de audio, brújula y un par de cámaras fotográficas antiguas que no dependían de circuitos digitales. No sabíamos cómo reaccionaría la tecnología moderna dentro del corredor. Decidimos no hablar del plan con nadie, pero pronto descubrimos que no éramos los únicos que esperaban esa fecha. Una noche, mientras revisaba el perímetro, vi a 3 soldados británicos conversando en voz baja, apartados del resto. Uno de ellos sostenía un mapa del bosque con anotaciones hechas a mano. Cuando me acerqué disimuladamente, pude leer una palabra en mayúsculas: Gate. Justo al lado estaba marcado el mismo claro donde habíamos visto abrirse el corredor a Peterson, que se había vuelto experto en leer expresiones. Me dijo al día siguiente que esos hombres no estaban allí por patrullaje rutinario. No son de aquí. Los han traído para la apertura. Susurró. La confirmación llegó al amanecer del 2, el 1 de diciembre. En la zona de carga de la base, descargaron una caja grande de metal con un sello que nunca había visto antes. No tenía marcas de unidad militar ni etiquetas de envío, solo un símbolo triangular con un punto en el centro, el mismo que había visto en la nave aquella noche de 1980. El 22 por la tarde, el bosque empezó a cambiar. Las aves que normalmente anidaban cerca del claro desaparecieron, y al anochecer, el zumbido grave comenzó a escucharse de forma intermitente, como si estuvieran ajustando algo. Esa noche apenas dormimos. La presión en la cabeza era tan fuerte que tuve que envolverme la sien con un paño húmedo para aliviarla. A las 7 de la noche del 23, Peterson se presentó en mi barracón con el equipo. Nos miramos sin necesidad de palabras. Había llegado la hora. Salimos sin permiso, aprovechando un cambio de guardia, y nos internamos en el bosque. A cada paso, el zumbido se volvía más claro y la sensación de llamado más intensa. Pero, cuando llegamos al claro, no estábamos solos. 4 hombres con uniformes sin insignias rodeaban el patrón en el suelo. Tenían trípodes con dispositivos que emitían destellos verdes y parecían medir algo. Uno de ellos nos vio y no se sorprendió. En cambio, nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no nos habían descubierto. Nos estaban esperando. En el hombre que nos hizo señas no perdió tiempo con presentaciones. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de una capucha negra y sus manos protegidas con guantes gruesos, aunque no hacía frío suficiente para justificarlos. «Van a querer verlo», dijo con un acento británico marcado. «Esta noche será más estable que la última vez». No preguntamos cómo sabía que habíamos estado allí antes. Algo en su tono dejaba claro que la pregunta sería inútil. Nos colocó a un lado del patrón geométrico, justo donde la tierra estaba más limpia de hojas. Los dispositivos que habían instalado emitían destellos verdes sincronizados, y el aire comenzaba a vibrar. Igual que las veces anteriores, uno de los hombres sacó de la caja metálica un objeto que me hizo
contener la respiración en una esfera, idéntica a la de la nave, pero más pequeña, del tamaño de una naranja. La colocó en el centro del patrón, y de inmediato, el zumbido subterráneo se intensificó. Las hojas alrededor empezaron a girar lentamente en un remolino perfecto. La esfera es la llave, murmuró Peterson. A mi lado, lo sabía. A los pocos minutos, el centro del claro se deformó. No era luz, no era humo, era la misma distorsión ondulante que habíamos visto antes. Esta vez, en lugar de abrirse un simple pasillo, lo que apareció fue una sala entera al otro lado, con paredes lisas, iluminada por esa luz blanca sin origen visible. Y lo más impactante, en tres figuras dentro, observándonos. No eran sombras como la vez anterior. Estas tenían forma definida, altura similar a la de un humano, pero extremidades más largas y una cabeza ligeramente más grande. No sé, pero la sensación de que nos estaban midiendo era innegable. Uno de los hombres sin insignia se colocó un arnés con cables conectados a una mochila y dio un paso hacia la abertura. Otro lo siguió, sosteniendo un maletín negro. Antes de entrar, el primero nos miró y dijo: «Si entran, no toquen nada que brille». Esa frase me atravesó como una advertencia personal, porque yo sabía exactamente a qué se refería Ana. Esa esfera que había sentido bajo mi mano en 1980. El segundo militar cruzó el umbral y desapareció. El tercero se volvió hacia nosotros y nos ofreció un casco ligero con una visera oscura. No estaba seguro de si era una invitación o una orden. Pero antes de decidir, Peterson ya lo había tomado y se lo había puesto. ¿Vienes o no?, me preguntó Annie así, con el corazón golpeando como nunca. Di un paso hacia el corredor, consciente de que tal vez no habría regreso. En cuanto crucé el umbral, supe que aquello no era la misma nave que habíamos tocado en 1980. La sensación era distinta, como si el lugar entero estuviera vivo y reaccionara a nuestra presencia. El aire tenía un olor metálico, pero no desagradable, y la temperatura era constante. Sin importar si caminabas o te detenías, el pasillo se extendía en ambas direcciones, curvándose suavemente, como si no tuviera fin. Las paredes, de un gris perlado, parecían absorber la luz en vez de reflejarla. No había juntas, tornillos ni remaches. Todo era una sola pieza continua, como si hubiera sido moldeada de una vez. El grupo de militares avanzaba con pasos calculados, sus botas resonando, apenas sobre el suelo liso. Yo intentaba fijarme en cada detalle, pero mi vista se desviaba una y otra vez hacia unas franjas brillantes en las paredes, a la altura del pecho. No eran adornos, parecían pulsar suavemente, y cada pulso coincidía con el ritmo de mi propio corazón. Peterson, que caminaba justo delante de mí, giró la cabeza y susurró: «Esto no es un simple corredor, es un conducto de tránsito». Mientras avanzábamos, pasamos junto a aberturas ovaladas que se abrían y cerraban sin ruido, mostrando salas llenas de estructuras imposibles de identificar. En una vi una especie de columna transparente en la que flotaban esferas pequeñas, como la que habíamos visto en el claro, cada una emitiendo un patrón diferente de luz. En otra sala había lo que parecían ser mapas tridimensionales de planetas y sistemas estelares, proyectados en el aire sin ningún soporte visible. Lo más inquietante fue que, a pesar de la presencia de varios humanos armados, nunca vimos guardias o habitantes de la nave. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados era constante. Llegamos a una cámara más amplia, con un pedestal en el centro. Sobre él reposaba una esfera mayor que todas las anteriores, de casi 1 metro de diámetro, suspendida sin contacto alguno. La luz que emitía no era blanca, sino de un azul profundo que parecía absorber todas las demás tonalidades. Uno de los militares, sin insignia, conectó un dispositivo a la esfera mediante un cable fino.
y de inmediato, el zumbido se volvió más grave. Las franjas en las paredes cambiaron de ritmo, y algo me recorrió la columna como una descarga eléctrica suave. En ese momento, una imagen se formó en mi mente yo, de pie, en un lugar que no reconocía, mirando un cielo con 3 lunas. Vaya, a esa imagen, una certeza brutal ya había estado allí antes, pero no en esta vida. Petersen me tocó el hombro para sacarme de mi trance y susurró: creo que nos están mostrando a dónde lleva este corredor y que algunos de nosotros ya hemos hecho el viaje en la esfera azul profundo. Empezó a vibrar apenas posé la mirada en ella. No fue sugestión. Los demás también lo sintieron. El zumbido grave cambió de tono. Las franjas de las paredes ajustaron su pulso y el aire adquirió una densidad nueva, como si el lugar estuviera respirando conmigo. El hombre del arnés miró al técnico de la mochila y sin hablar, desconectó el cable con rapidez. Nada en la esfera siguió resonando, pero ahora acompasada a mi pecho. Me di cuenta cuando contuve la respiración y el pulso de luz se detuvo una fracción. Al exhalar, volvió con exactitud quirúrgica. «Aléjate del pedestal», ordenó el de la capucha. Di un paso atrás. La esfera disminuyó su brillo y volvió a intensificarse cuando avancé medio paso. Petersen me lanzó una mirada cargada de preguntas que no podía hacer en voz alta. El técnico probó otra cosa. Apoyó la palma enguantada sobre un marco oscuro en el pedestal. No reaccionó, me hizo señas. Dudé, avancé, levanté la mano desnuda y la aproximé 4 centímetros. La luz cambió a un azul más claro y una estela de símbolos circuló por la superficie, como si un idioma comprimido estuviera intentando decir mi nombre sin letras humanas. «Es un token biológico», murmuró el de la mochila, con acento británico. «La nave lo está reconociendo a él». «¿Desde cuándo?», preguntó otro. Sin quitarme la vista de encima, no tuve respuesta. Paró mi pele, sí. La palma empezó a hormiguear justo donde, días antes, yo también había notado 3 líneas tenues. Biolatames. La sentí encenderse, no con calor, sino con una frialdad aguda, precisa. La esfera respondió con una imagen que no fue imagen, una especie de volcado mental. Vi el claro del bosque desde arriba, la base, el corredor y 3 nodos brillando en un triángulo imperfecto. Uno de esos nodos era mi cuerpo. «Retrocede, soldado», repitió el de la capucha. Esta vez con un filo que reconocí como miedo. Petersen se interpuso un paso, gesto mínimo de lealtad que me salvó de quedar solo frente a todos. «Payo, la mano». El pulso de la esfera regresó a su ritmo inicial, como si me hubiera soltado. El técnico se atrevió a tocar de nuevo con el guante. Ahora sí, nada. Conmigo había sido distinto, no porque yo supiera algo, sino porque yo era algo que el sistema esperaba. El hombre del arnés se acercó y me colocó, sin pedir permiso, una banda metálica en la muñeca. El frío me subió por el antebrazo como un hilo. En el dispositivo vibró 3 veces y emitió un pitido casi inaudible. El británico de la mochila anotó en una libreta plastificada unlocking parcial del conductor. 2. En respuesta, fase B, ventana estable. «No pude evitarlo, conductor», pregunté. «¿De qué?». «De retorno», contestó, sin mirarme. «Para eso sirven los corredores, a llevar y traer. Lo excepcional es que algunos resuenan mejor que otros». «¿Desde cuándo lo saben?». «Desde 1980, dijo Peterson. «Antes que ellos». Desde que la tocamos, un silencio duro nos rodeó. La esfera volvió a bajar un tono, como si aguardara decisión. El de la capucha respiró hondo y habló con una calma estudiada. «No entras más. Si el sistema te reconoce, podrías activar rutas que no controlamos. Nos basta con el muestreo de O. Y nos basta significaba aún no. Lo entendí».
tarde. Cuando me indicaron retroceder hacia el pasillo curvo, y dos sombras sin insignia se colocaron discretamente a mis espaldas. No era un arresto, pero olía a protocolo de contención. Peterson tensó la mandíbula. Yawen, memorizar todo el timbre del zumbido, la frecuencia de las franjas, la textura del aire cuando me alejaba antes du erm. La esfera proyectó una última secuencia de símbolos. No suplirla, pero la sentí como una pregunta dirigida a mí y solo a mí. ¿Mantienes el vector? No respondí con palabras. Abrí la mano by. Por un impulso incomprensible, marqué con los dedos sobre el aire el mismo triángulo imperfecto que había visto en mi mente. La esfera se estabilizó. El británico cerró la libreta de golpe en el regreso. El pasillo pareció hacerse más largo, como si quisiera retenernos. A mitad de camino, una vibración distinta recorrió el suelo, más aguda, más viva. Elder, la capucha se detuvo. Escuchó algo en un auricular oculto y escupió dos palabras que me helaron, ventanao cejando. Detrás, la luz cambió a un blanco lechoso que nunca habíamos visto mientras cruzábamos de vuelta al claro. Con el corredor encogiéndose como una membrana, supe que la siguiente apertura no dependería de ellos, ni de Fecha San dependería de mí. Si la nave me había tomado como vector, ¿qué haría cuando yo estuviera lejos del bosque, dormido en la base o de permiso en otra ciudad? Y si el corredor pudiera abrirse donde yo estuviera. Cuando intentan aislarme en la base, Peterson desaparece por horas y descubro cuál es el precio de ser el conductor que la nave reconoce. No pasó ni una hora después de nuestra salida del corredor antes de que las órdenes cayeran sobre mí. El oficial de servicio me notificó que quedaba restringido a la base por razones de seguridad. Ninguna explicación formal, ninguna acusación directa, solo una instrucción seca: no abandonar las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Me asignaron un barracón separado, más pequeño, sin ventanas directas al bosque. Al principio pensé que era por vigilancia, pero al tercer día noté que las paredes tenían algo más que yeso. Por las noches, el zumbido en mi sien cambiaba de tono, y con él, una vibración ligera en el suelo. Sospeché que había algún tipo de blindaje o interferencia instalada para aislarme del corredor, o para aislar al corredor de mí. En Peterson venía a verme a diario, hasta que un jueves no apareció. Pregunté en la cantina, en el taller, incluso en la enfermería. Nadie lo había visto desde la noche anterior. El personal evitaba mi mirada y respondía con frases cortas, como si hubiera una orden de no darme información. Fue al segundo día de su ausencia cuando recibí una visita inesperada a uno de los hombres sin insignias que estuvo con nosotros en el claro. Entró sin tocar, cerró la puerta y me dejó sobre la mesa una hoja plastificada. En ella, 3 palabras. Vector activo liberado. Peterson abrió la ventana, dijo sin rodeos. No aquí a nada, cientos de kilómetros en mi mente. Intentaba procesarlo. ¿Cómo podía haberlo hecho lejos del bosque? Entonces recordé lo que la esfera me había mostrado, aunque los corredores podían seguir al vector, no al lugar. Si Peterson había resonado lo suficiente como para activar uno, quizá lo habían usado como prueba, o como sacrificio. ¿Dónde está?, pregunté. El hombre me observó, sin pestañear, y respondió: en tránsito. No explicó si eso significaba que estaba vivo, muerto o algo entre ambos. Solo recogió la hoja plastificada y salió, dejándome con una sensación de vacío imposible de llenar en esa noche. Mientras me obligaba a permanecer en mi litera, el zumbido volvió, pero esta vez no venía solo de mi cabeza. En la del cuarto, justo sobre el suelo, el aire se ondulaba como el inicio de una apertura. El blindaje no lo detenía. La presión en mi sien aumentó hasta que mis manos temblaban. Entonces, en esa distorsión, vi una silueta tan estática, familiar, y aunque no tenía rostro visible, supe que era Peterson. La silueta permaneció inmóvil,
como una sombra sólida atrapada en el aire ondulante. Mis instintos gritaban que no me acercara, pero había algo en la postura, en la inclinación leve de la cabeza, que era inconfundible en Peterson. ¿Eres tú?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta verbal, pero el zumbido en mi sien se intensificó hasta volverse un dolor agudo. En mi mente, como una ráfaga, apareció la imagen del claro del bosque, solo que vacío, sin árboles, sin cielo, un espacio inmenso y oscuro, con pilares luminosos que se perdían en la distancia. Peterson estaba allí, observándome, y detrás de él, figuras altas y delgadas se movían lentamente. Sin ruido di un paso hacia la distorsión y la temperatura en el cuarto descendió varios grados. El aire olía a ozono, igual que en la noche de 1980, antes de tocar la nave. La figura alzó una mano, y en mi palma comencé a sentir el mismo hormigueo que la esfera había provocado. Miré mi mano, las 3 líneas bajo la piel brillaban, con un resplandor tenue, apenas visible. La voz llegó entonces, no por los oídos, sino directamente en mi mente. El vector se activa al precio del retorno. ¿Qué significa?, susurré. Aunque sabía que no hacía falta hablar, la respuesta fue inmediata. Y no necesitó traducción para que uno regrese. Otro debe ocupar su lugar. El corredor no dejaba vacíos. Siempre había un intercambio. Si Peterson había logrado abrir la ventana fuera del bosque, eso significaba que alguien o algo debía quedarse al otro lado. Y si él estaba aquí, mirándome desde esa apertura, entonces yo era el que debía tomar su lugar. Retrocedí un paso, pero la distorsión me siguió, acercándose como si el aire mismo se estirara hacia mí. La presión en mi cabeza se volvió insoportable. Vi flashes, la esfera azul, las 3 lunas y mi propia figura en la misma cámara que habíamos visto dentro del corredor. Inmóvil, con la mirada vacía, Peterson movió los labios. Apenas un gesto, pero pude leerlo: no luches. Ese fue el momento en que entendí el verdadero precio de ser un conductor activo. No era un privilegio, era una sentencia. No importaba dónde estuviera, ni qué intentaran hacer para aislarme. Tarde o temprano, el corredor se abriría para reclamarme. El zumbido alcanzó un punto en el que pensé que mi cráneo se partiría. Y entonces, de golpe, la figura se desvaneció y el aire volvió a la normalidad. Me desplomé sobre la litera, sudando y temblando, con una certeza clavada en lo más profundo. La próxima apertura no sería para exploración, sería para el intercambio. Dormía a ratos, con la certeza punzante de que el siguiente llamado sería el definitivo. Si el corredor exigía intercambio, yo no pensaba regalarle mi cuerpo sin pelear por la forma. No iba a ganar con fuerza ni con bala. La única ventaja que tenía era haber sentido el ritmo interno de esa cosa. Empecé a pensar como técnico, no como soldado en resonancias, masas de tierra, derivaciones. Si el vector es una llave biológica, quizá la cerradura admite un adaptador. Pedía mantenimiento por protocolo. Una cinta de cobre, 3 picas de puesta a tierra y una bobina de cable viejo. Dije que necesitaba reforzar una antena de comunicaciones. Nadie me negó nada. Cuando un hombre está marcado, la base se vuelve obediente por miedo. Con el material escondido bajo el colchón, dibujé en una hoja el triángulo que la esfera me había mostrado. 3 nodos. Si el intercambio exigía reemplazo vivo, tal vez podía ofrecer un circuito aunque la energía cruzara sin llevarse a nadie. Faltaba la pieza clave en una esfera. Yo había visto una gemela a la de 1980, guardada en el almacén. Esa noche, el guardia de la puerta miró hacia otro lado con una deliberación compasiva. Tomé la esfera pequeña, que latía como un corazón enfermo, y la envolví en tela. Al tacto, el frío te subía por la muñeca como una promesa. Necesitaba ayuda. No oficiales,
no médicos. La única persona que podía seguirme hasta el borde era la doctora. La encontré sentada sobre su cuaderno. Le conté el plan en voz baja. No por secreto, sino por respeto. A todo alrededor parecía escucharnos. Ella no dijo: «Esto es una locura». Dijo: «Sí, de verdad responden al patrón. El triángulo debe cerrarse a tierra, no a piel». Mi tía, una campanilla de latón de su consultorio y un consejo que parecía un rezo técnico. Cuando sientas la presión en la sien, rompe el compás. 3 golpes irregulares. Haz que pierdan el paso. Fuimos al claro sin linternas. El bosque, ese aliento de máquina grande, a punto de encender, planté las 3 picas en los vértices del patrón quemado. Tendí la cinta de cobre, formando el triángulo, y dejé la esfera en el centro, unida al circuito con un lazo de cable. El metal susurró, un sonido que no era viento ni insecto. Connect mi muñeca a uno de los vértices con una banda improvisada. La doctora tomó el opuesto, con las manos firmes de quien ha cosido carne y almas. El tercer vértice quedó libre, sujeto a una estaca. Si el corredor buscaba una tercera vida, debía aceptar masa en el aire. Cambió de densidad sin espectáculo. Una ondulación apareció a 1 metro del suelo, la misma piel transparente de otras veces, y detrás, la sala blanca sin fuente de luz. El zumbido me entró por el esternón como un clavo dulce. La esfera respondió desde el centro con un latido azul. Las franjas invisibles de la noche se alinearon. Supe que el intercambio estaba en curso porque la piel de mis antebrazos se erizó hacia adentro, como si los pelos intentaran aprender otro idioma. A la doctora apretó los dientes. La campanilla tembló en su mano. Golpeé una vez. El zumbido dudó. Golpeé. El corredor corrigió el pulso. Golpeé 3. Descompasados, como tropiezos calculados. Las hojas del suelo giraron contrarreloj. La esfera del centro derivó brillo hacia la cinta de cobre. Chisporroteó sin quemar. El borde de la abertura bajó 1 centímetro, como si hubiera encontrado resistencia donde esperaba obediencia, y entonces lo vi en una silueta en el umbral. No Peterson, más alta, más delgada, quieta como ecuación terminada. Levantó la mano e instrumento, y yo sentí las 3 líneas bajo la piel encenderse. Con un frío exacto, a la doctora me gritó sin voz: «Ahora». Bajé la palma al cobre, completando el triángulo vivo tierra-esfera. El zumbido se partió en 2 tonos. La abertura trató de compensar, y por primera vez vaciló. No pedí permiso a nadie. Con la otra mano acerqué la campanilla al borde del umbral y la hice sonar mal, fuera de todo compás, una secuencia torpe como risa nerviosa. El aire protestó como vidrio tallado. La figura retrocedió un paso diminuto, medio vector, media victoria menos, y la esfera central tragó un chorro de luz que no venía de nosotros, sino de ellos. Era el primer intercambio sin cuerpo que veía. «Sigue», dijo la doctora. Cerrarán. Yo sabía que faltaban un nombre, algo que el sistema pudiera indexar. Apreté los dientes y pensé en la palabra que me había perseguido desde 1980 en conductor. La repetí sin voz. La esfera respondió con un azul más oscuro. El corredor titubeó. Por un segundo eterno, creímos que el triángulo había aceptado. El traito entonces, desde muy lejos o muy adentro, oí la advertencia sin idioma. El retorno no es anulable, solo es transferible. Y comprendí que mi plan había comprado tiempo. No absolution. El bosque exhaló como un pulmón cansado. La abertura quedó vibrando, abierta a la mitad, indecisa, como si una mano invisible sostuviera una puerta que ya no encaja en su marco. La doctora me miró con esa mezcla de orgullo y miedo que uno ve en los ojos de quien asiste a un parto y a una amputación al mismo tiempo. ¿Lo ves?, susurró. Aceptaron masa. Falta el precio.
No quería escucharla. Quise creer que habíamos engañado al sistema con cobre y voluntad. Pero la esfera, nuestra nave, nuestro rehén, empezó a debilitarse. Su azul profundo se volvió pálido. El latido irregular. El triángulo de cinta tembló como cuerda, afinándose sola hasta el punto de romper. La figura del umbral regresó, ahora acompañada por una segunda sombra, más compacta, más humana en el contorno. Una punzada en la sien me partió el pensamiento. Peterson. No, dije en voz alta. A nadie y a todo La segunda sombra se acercó al borde y, por un instante, vi su rostro. No como se ve una cara a contraluz, sino como se recuerda un gesto desde un sueño en ojos de hombre que han visto demasiado. Mandíbula apretada, labios formando un todo bien que no tranquiliza a nadie. Alzó la mano. En su palma, 3 líneas idénticas a las mías, brillando bajo la piel. El mensaje era tan simple que dolía. Anne ya pagó. Si yo quería romper el ciclo, no podía reemplazarlo con él. El sistema no acepta devoluciones. A la doctora. Toca mi muñeca, tanteando el pulso. Y cambió la pregunta. ¿Y si el intercambio no necesita estar vivo, en el sentido que nosotros usamos? Me tardé un segundo en entender. No carne, no conciencia. Registro una copia de campo. La firma que la nave me tomó cuando la toqué en 1980. La que me convirtió en Vector. Si esa firma era un objeto en su catálogo, quizás podía ofrecerle otra firma mía deliberadamente generada para ocupar el lugar de retorno. No yo, sino mi eco. ¡Grábame!, dije ahora, Anne. La doctora encendió su grabadora analógica, esas de cinta magnética que chirrían como insectos viejos. La sostuve contra el esternón, donde el zumbido nacía. La cinta se arqueó dentro de la carcasa como bandera en viento prohibido. El medidor se clavó en rojo sin romperse. Con la otra mano, acerqué la campanilla al micrófono y marqué un patrón torpe, igual al que había descompuesto el compás del corredor. La esfera, en el centro, imitó el patrón con luz, como si estuviera aprendiendo mi ruido. Esto no es música, gruñí. Es firma. Cuando la cinta se llenó, la doctora la rebobinó y me la dio. Enrosqué el casete a la cinta de cobre, cerrando el triángulo con ese rectángulo plástico más frágil que una oración. La abertura reaccionó con un tirón hacia afuera. Las sombras del otro lado se detuvieron en seco. El bosque hizo silencio de iglesia. Apreté la campanilla con los dientes y con ambas manos bajé mi palma a la cinta, entregando a la red esa firma recién nacida. El corredor aceptó, no con espectáculo, sino con una contracción que se sintió en la lengua, como si el gusto cambiara de idioma. La esfera tomó color profundo otra vez. La segunda sombra, la humana, dio un paso atrás y se desdibujó, como si alguien hubiera borrado un trazo a medias. Peterson no cruzó, tampoco yo. Lo que cruzó fue mi eco, la copia que el sistema necesitaba para cerrar su contabilidad en el borde. La figura alta levantó de nuevo el instrumento mano y dibujó en el aire mi triángulo imperfecto. No supe si era confirmación, burla o bendición. La abertura se plegó hacia el centro como agua, tragándose a sí misma. La cinta de cobre quedó fría, la esfera en reposo. El claro volvió a pertenecer a la noche. Nos quedamos sentados, piso de hojas, manos negras de tierra y metal. La doctora apoyó la frente en sus nudillos y soltó un sollozo sin lágrimas. No era alivio, era saber demasiado. ¿Funcionó?, preguntó al fin. Nos compró tiempo, respondí, pero he pagado con lo que era mío. No sabía cuánto de mí había cruzado con la cinta. Lo supe al volver a la base. Apunté mi nombre en el registro y la A de mi apellido. Salió perfecta, redonda como moneda. No escribo así. Nunca escribí así
La caligrafía era mía. Y no en esa madrugada, antes de que el cielo se pusiera violeta, dejaron en mi litera un sobre sin marca. Dentro, una hoja con 2 líneas en el vector. Ya no es anulable. Está portátil. Y abajo, a lápiz, una advertencia que no venía de militares: no vuelvas al bosque. El bosque ahora puede venir a ti. No volví. No hizo falta. El bosque vino no con árboles, ni con pájaros con ritmo. La base empezó a respirar a la misma velocidad que mi pecho. Los tubos fluorescentes del pasillo parpadeaban con la cadencia exacta de mis pasos. El motor del generador se acomodaba a mi insomnio, como un perro fiel. La radio, incluso apagada, soltaba pitidos cuando yo entraba en la sala. El corredor no necesitaba el claro, lo llevaba puesto en mí. Senté a escribir el reporte final que nadie me había pedido. Quise registrar toda la esfera azul, el corredor vivo, la campanilla, la cinta copia. Puse fecha, lugar, nombres. Cuando intenté describir el momento en que mi eco cruzó, la tinta no prendió sobre el papel. El renglón quedó limpio, como si esa parte de la historia perteneciera a un contexto que mi mesa no podía alojar. Recordé a Peterson y sus páginas que nunca se escribieron. Entendí en ciertas transferencias. Borran la tinta en tiempo real. La prueba es la ausencia A. Fui a verlo. Lo encontré en la enfermería, entero y distinto. La mirada no tenía la calma vacía de los retornados. Tenía cansancio de humano que ha visto un horizonte más ancho del que puede recordar. Le mostré la muñeca, las 3 líneas bajo la piel. Ya no brillaban, giraban, muy despacio, como hélices dibujadas dentro de la cana. Él sonrió con ternura. «Te quedaste», dijo. «Pero no todo. ¿Qué dejé?» No respondió. No hacía falta. Lo supe al volver a mi barracón y encontrar la campanilla sonando sola, sin aire. 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto. El patrón de Rendlesham. Mi patrón. Cerré la mano sobre el bronce y el metal se quedó quieto, dócil. Podía mandar el ritmo. Eso me habían dado a cambio de mi eco, una llave portátil. El oficial de gafas apareció esa tarde con su diplomacia triste. «Acabó para ustedes», dijo. «Traslado en 1 semana. Otros se harán cargo en reír en traslado como si el corredor estuviera clavado al suelo». Miré la lámpara del techo ajustarse sola a mi respiración y me pregunté cuánto tardarían en descubrir que moverme a otra ciudad era mover la puerta sólida de noche. Solo, por última vez, no al bosque, a la pista vacía. El frío, los tobillos. Toqué la campanilla una vez. Bach. La radio de la torre, apagada, respondió con un clic educado. Toqué 2 veces. Descompasado, a lo lejos, una luz blanca titubeó, tímida, como una luciérnaga indecisa. Toqué 3, deliberadamente mal. El aire se onduló a 1 metro de mi cara, con esa transparencia que ya conozco. No crucé. No necesitaban. Entendí por fin la pregunta que nos había torturado desde 1980. ¿Por qué nos dejaron tocarla? Y su respuesta, que no admitía consuelo. No nos dejaron. Nos fabricaron a algunos. Nos llevaron a su metal vivo para tomar una muestra del campo que somos. Años después, volvieron a recoger la cosecha en conductores que abren rutas, vectores que sienten el paso, anclas que afinan frecuencias. El bosque es un taller en la base, un banco de pruebas. Nosotros, llaves. La doctora me alcanzó en la pista. No dijo «no lo hagas». Dijo «que sea tu compás». Sentí. Soné la campanilla con la irregularidad que me es propia. Mezcla de miedo y terquedad. La ondulación del aire sonrió sin boca y se apagó como vela obediente. No hubo intercambio. No había deuda esa noche. Mi eco ya estaba pagando en alguna parte que no puedo nombrar. Volví al barracón. En el espejo, mi caligrafía nueva me miró desde un papel en blanco. Escribí una última línea que sí aceptó tinta.
Quizá porque era más confesión que informa, la puerta no está en el bosque. La puerta soy yo.